Hola, estamos sentados aquí y tenemos el privilegio de conversar con Walt Cross. Y muchos de ustedes quizás ya lo conozcan, pero para aquellos que no, Walt, tal vez podrías darnos una breve introducción sobre de dónde eres y cuál es tu ministerio, y luego podemos entrar un poco en una discusión sobre salud aquí y allá. Suena genial. Así que Soy del este de Tennessee, en las montañas Apalaches, no muy lejos de Gatlinburg, Tennessee. Soy originario de Tennessee. Me dediqué al cuidado de la salud. Trabajé en administración de atención médica durante unos 20 años y luego cambié a la salud basada en el estilo de vida hace unos 26 años, lo cual encuentro que llegar a la causa raíz es más efectivo que simplemente tratar los signos y síntomas. Así que eso es lo que hago. Ahora tenemos una tienda y atendemos a la gente localmente y además viajo mucho enseñando sobre salud basada en el estilo de vida. excelente. Fascinante. Bueno, nosotros también tenemos un centro de estilo de vida en Sudáfrica y al igual que su filosofía, creemos que el enfoque convencional de la enfermedad y todos estos problemas es un enfoque que podría ser necesario en ciertas circunstancias y bajo condiciones en las que, ya sabe, la enfermedad lo matará en 5 días y no puede usar métodos a largo plazo que lo curarán en 50 días. Así que entonces necesita ese tipo de intervención. Así que no excluimos al mundo médico, pero creemos que muchas de las enfermedades en el mundo son consecuencia del estilo de vida de las personas. ¿Estaría de acuerdo con eso? Absolutamente. Y por lo tanto hay 2 enfoques. Uno es el enfoque de atacar al enemigo, que es la alopatía, que es el método del mundo médico. Y la otra es la naturopatía. Ahora, en cuanto a la naturopatía, aceptamos que el cuerpo está sujeto a toxinas ambientales, ya sea por lo que comes, lo que bebes o lo que respiras. Y algunas de ellas puedes evitarlas, otras no puedes evitarlas. No puedes dejar de respirar en una atmósfera contaminada. ¿Hay algo que puedas hacer para mitigar las circunstancias? Así que nuestro enfoque ahí es limpiar el cuerpo, entrenar a las personas para que no introduzcan en su cuerpo cosas que les sean perjudiciales. Y cualquier toxina ambiental u otra que esté en el cuerpo, eliminarla por medios naturales. Ahora, en el mundo médico, la gente suprime los síntomas. Tienes dolor de cabeza, tomas una pastilla para suprimir el dolor de cabeza. Tienes fiebre, tomas una pastilla para suprimir la fiebre. Tienes mucha flema en los pulmones y estás tosiendo como loco, tomas una sustancia que la secará. Así que en el mundo natural, nuestro enfoque sería que esas son en realidad herramientas diseñadas para ayudarte a superar un problema determinado. Por lo tanto, si tienes fiebre, tu cuerpo está tratando de descomponer ciertas toxinas en tu organismo que están causando la reacción febril y activando tu sistema inmunológico. Ayuda al cuerpo bebiendo mucha agua, toma un baño para la fiebre, aumenta la temperatura dentro de límites seguros. Si tienes flema en los pulmones, ayuda al cuerpo a deshacerse de la flema, no a secarla. En otras palabras, trabaja con el sistema para eliminar lo que tienes que eliminar. Y usted como profesional de la salud sabrá que el mecanismo del cuerpo para eliminar toxinas sería, digamos, a través de los riñones, la piel o los pulmones. Así que esas son las 3 vías principales. Por lo tanto, sudar, eliminar toxinas a través de la piel, facilitar eso, beber mucho, tomar baños calientes o sentarse en un sauna o sauna de infrarrojos o cualquiera de esas opciones para ayudar al cuerpo a deshacerse de esas toxinas. Así que de forma naturalista, usando lo que la naturaleza ha proporcionado y aumentándolo. Ahora usted es un experto. Cuando miro su stand sobre cosas como el sauna de infrarrojo lejano y tal vez el ozono, ¿podría hablar un poco sobre eso y qué hace? Con el infrarrojo lejano, ¿es?
La conclusión es la circulación. La conclusión es que tienes una célula que tiene los nutrientes adecuados que necesita y no permite que entren las cosas malas. Y luego tienes una buena perfusión, una buena circulación. La salud perfecta es una circulación perfecta, eso es lo que nos dicen. Y así, lo que hace ese sauna es ayudar en el aspecto de la circulación de ese modelo, donde cambias la molécula de agua en la sangre para que tenga una mejor perfusión. Y así, la sangre funciona mejor al entrar en la célula. Y ya sabes, ya sea hidroterapia, masaje o luz azul, todos aumentan la circulación, al igual que el ejercicio. Ahora, el infrarrojo lejano penetra bastante profundo en el cuerpo, ¿verdad? Así es, sí. Es objeto de debate. Los NIH dicen que es alrededor de 1,5 pulgadas. Algunas personas dicen que es hasta 2 pulgadas y media. Pero según lo que leí en los niche, es aproximadamente 1,5 pulgadas. Y gran parte de cuando el cuerpo experimenta toxicidad, y todos tenemos toxicidad, ya sea por lo que absorbemos del medio ambiente, lo que comemos o lo que sea, el cuerpo tiene tendencia a depositar esas cosas en las capas de grasa porque muchas toxinas son, por supuesto, liposolubles y tienden a estar particularmente en la grasa debajo de la piel. Y entiendo que el infrarrojo lejano realmente mueve el sistema para hacer que para liberarlas básicamente de la grasa en la que están. Y luego, si puedes inducir el proceso de sudoración y las secreciones sebáceas, realmente puedes deshacerte de esas toxinas. Es cierto, y si puedes hacer un contraste es aún mejor. Así que digamos que pones a una persona en una ducha caliente, ponerla en el infrarrojo lejano y luego llevarla y ponerla en una ducha caliente y luego ir al frío, luego volver a ponerla en el infrarrojo lejano y luego volver a la ducha caliente, ir al frío. Y ese contraste de ir y venir, de hecho, descubrimos que lo hará aún más rápido. Sí, porque obviamente estás abriendo el sistema cardiovascular. Sí. El frío restringirá a los otros, expandirá el sistema vascular. Así que en realidad estás creando una derivación sanguínea allí y ayudando al cuerpo a deshacerse de lo que sea que esté tratando de eliminar. Sí, de hecho podemos sacar más de las células grasas haciendo ese contraste. También las toxinas. Esto, si lo haces, lo que estás comentando, ¿es ahora para mejorar la salud general de la persona? ¿O te refieres a que hay enfermedades específicas o condiciones concretas en las que este enfoque pueda ayudar realmente? Sí, en realidad es ambas cosas. Es para la salud general. Mantener ese sistema inmunológico alto. Mary Lou se mete probablemente 2 o 3 veces al día solo para mantener su sistema inmunológico alto, mantener la salud de su cuerpo. Pero sí, usamos el infrarrojo lejano para sanar huesos, lo usamos para curar heridas. La medicina deportiva lo usa porque funciona. 20 minutos de infrarrojo lejano equivalen a 1 hora de preentrenamiento, según descubrieron en las universidades. Lo usan después como postentrenamiento para ayudar también. Luego también se usa, simplemente los bomberos lo utilizan. Así que si entro en un incendio de una casa, llevo puesto mi equipo de protección, llevo puesto mi equipo de respiración. Y si analizas mi orina después del incendio, todavía detectarás toxinas de ese incendio. Pero si uso el infrarrojo lejano después del incendio y luego analizas mi orina, decía. Así que analizas mi orina, uso el infrarrojo lejano, la analizas de nuevo. Es mucho más bajo. Así que tienes departamentos de bomberos como Fort Worth. Me dijeron que cada estación de bomberos en Fort Worth tiene un infrarrojo lejano. Lo usamos en nuestro departamento de bomberos para que los muchachos lo usen después de los incendios. De hecho, tenemos chicos de otros departamentos de bomberos que vienen y lo usan para limpiar sus cuerpos. Bien, eso es increíble. Así que es un sistema de desintoxicación en el infrarrojo. Ahora, dices que hasta 2 o 3 veces al día. Lo hace. Simplemente se siente mucho mejor. ¿Y por qué periodos de tiempo? Unos 20 minutos. ¿20 minutos? Sí. ¿En qué temperaturas? Nosotros simplemente lo enciendes. Las temperaturas pueden llegar hasta 160, 170. Pero hace varios años ella tuvo una insuficiencia cardíaca debido a
Cuando entraron y revisaron, regresaron y dijeron, después de realizar un cateterismo, dijeron, ¿alguna vez ha usado este medicamento antes? Ella dice, sí, hace 44 años. Era adriamicina, también conocida como el diablo rojo, y la había usado para la leucemia cuando tenía 15 y 16 años. Y literalmente acabó con su corazón. Cuando mirabas el ecocardiograma, su ventrículo izquierdo tenía apenas ese movimiento en el ecocardiograma. Terrible. Su fracción de eyección era de 10 a 15. La trasladaron directamente a la planta de trasplantes de corazón. Le dije que si no le poníamos una válvula mitral nueva en el plazo de un año, moriría. Pero tienes que tener una FE de hasta 35 o no te operarán. Así que nosotros, el hospital, tuvimos desafíos importantes al no poder ayudar y optamos por lo natural. Y el infrarrojo lejano es uno de los métodos que usamos. Y todavía le ayuda hoy en día. No ha llegado a 55 o 65 donde me gustaría que estuviera, pero como la perfusión usará la luz roja por sí sola, digamos, a 11 pulgadas del corazón. Así que eso es como un rifle. Y eso aumenta la perfusión en el corazón. Y entonces, Esta también es una luz infrarroja lejana. es una luz infrarroja lejana y es solo una luz individual. Y entonces así que la luz individual es como un rifle. Así que podría disparar a tu hombro, tus rodillas, tu codo, tu corazón, o a una mujer con cáncer de mama, el pecho, y luego iremos a la sauna de forma sistémica como una escopeta, y entonces aumenta la perfusión para todo el cuerpo. Así que porque ella ya no está en un 10 a 15, ha subido a un 35 a 40. Y Dios es tremendo, ¿no es así? Cuando nos dijeron que ella necesitaba una válvula mitral. Si no lo hacía en un año, moriría. Pero teníamos que llevarla hasta un 35 para ponerle una nueva. Cuando fuimos a revisarlo y estábamos en un 35, 40, dijeron que ahora se está cerrando normalmente. Está curado y Dios es bueno obrando de forma natural. Y entonces, pero lo que hace por ella es aumentar la perfusión en el corazón. Aumenta la perfusión en todo el cuerpo. Y ella simplemente se siente mucho mejor porque tiene un mejor flujo vascular. Entonces, ¿su técnica de rifle es también por unos 20 minutos o cómo? Sí, 20 minutos. Pero digamos que tengo un problema de sinusitis y me voy a la cama y pienso, ya sabes, déjame darle fuerte para poder acostarme, ponérmelo sobre la cara, me iré a dormir, lo encenderé toda la noche y lo dejaré encendido durante toda la noche. Y cuando me despierto por la mañana, todo eso se ha despejado. Muy potente. ¿Utiliza el tratamiento con ozono de alguna manera? Sí, el ozono también se puede usar con eso. El ozono es probablemente una de las mejores formas de reducir el cortisol. El ejercicio reduce el cortisol, es muy efectivo, pero el ozono también es otra excelente manera de reducir el cortisol. Y muchas personas tienen el cortisol elevado debido a que el estrés es el diagnóstico número 1 en Estados Unidos. Y ya sabe, algunas personas debido al estrés tienden a tener arritmias cardíacas. Sí. Y la presión arterial alta, por supuesto, inducida por el estrés. Así que el mismo equipo también se puede usar para eso. Correcto. Bueno, Utiliza una combinación de ozono e infrarrojos. sí, pero también quiero ser cauteloso. No quiero usar una buena herramienta en lugar de una mala herramienta. Sí, es útil. Pero también quiero averiguar la causa raíz de por qué esa presión arterial. ¿Por qué esa arritmia? ¿La presión arterial se debe al estrés? ¿Se debe a la deshidratación? ¿Se debe a estar fuera del peso corporal ideal? ¿Se debe a, como Harvard acaba de publicar el 1 de noviembre del año pasado, que encontraron que el microbioma intestinal, un microbioma intestinal deficiente, elevará la presión arterial? ¿Es por dormir menos de 7 horas por noche? Lo que la Asociación Americana del Corazón descubrió en junio de 2022 es que si duermes menos de 7 horas por noche, eres propenso a tener presión arterial alta. ¿Es un problema de comer demasiada azúcar? ¿Es un problema de comer demasiada sal? ¿Es falta de descanso o insuficiencia renal? Los riñones controlan la presión arterial. Pero el estrés, de nuevo, puede inducir insomnio. Absolutamente. Sí. Así que se convierte en un círculo vicioso. Sí. ¿Es aterosclerosis? ¿Es arteriosclerosis o es simplemente un problema cardíaco? Así que quieres dar un paso atrás y encontrar esa causa raíz, eliminar esa causa raíz
Y sí, el infrarrojo lejano es una gran herramienta para usar, pero también quiero encontrar esa causa raíz. ¿Y tienes alguna experiencia con el infrarrojo cercano? Porque hay mucho debate, ya sabes, este o aquel. Así que el infrarrojo cercano es lo que empecé a usar hace probablemente unos 20 años. Y lo usamos en el cáncer. Y entiendo que hay beneficios porque usamos ambos en el cáncer en China. Ellos usan mucho el infrarrojo lejano en el cáncer, pero nosotros hemos usado el infrarrojo cercano durante mucho tiempo, así que hay beneficios en ambos. Yo simplemente paso la mayor parte de mi tiempo en el infrarrojo lejano ahora mismo, pero también hay buenos beneficios en el infrarrojo cercano. Interesante. Pues también lo combina con todo esto. Sé que usted es un experto en todas las hierbas que utiliza, así que combina todo esto para ayudar en el proceso. Lo hago, pero depende de la situación. Por ejemplo, digamos que usted viniera a verme con diabetes tipo 2. Yo consideraría gimnema silvestre, fenogreco, bayas de enebro, hoja de arándano, hoja de duraznero, albahaca sagrada. Ya sabe, todo tipo de hierbas que podemos usar para normalizar ese azúcar en sangre. Cromo, picolinato de cromo, picolinado de cromo. Pero ya no los uso porque es como usar un análogo. Ya sabe, digamos que usted come carne y deja de comer carne y dice, oh, déjeme mostrarle algo de esta comida vegetariana saludable. Y luego se queda enganchado a eso. Preferiría que simplemente empiece a comer alimentos buenos y saludables y mejor no lidiemos con eso ahora mismo. Y descubro que, por el lado de las hierbas, si usted viene con diabetes y yo digo, bueno, déjeme probar estas hierbas para normalizar el azúcar en sangre, entonces no estoy haciendo nada diferente a lo que hice durante 20 años. Sigo enmascarando y gestionando con una herramienta saludable. Y quiero llegar a la causa raíz, y la diabetes tipo 2 es más fácil de revertir que los hongos en las uñas de los pies. Tenemos una tasa de reversión de la diabetes tipo 2 de más del 98%. Si llegas a la causa raíz y logras que ese receptor de insulina vuelva a funcionar, reduces la inflamación, abordas la grasa que lo tiene obstruido. Si abordas el peso, si logras que el páncreas funcione bien, puedes revertir eso muy... La última vez que estuve en África, estuve en Ruanda, entra una señora, tiene una glucosa de 200 y algo, Vaya. está con insulina, está con metformina. Y en 14 días y nosotros, en 2 semanas, comenzamos nuestro 20º programa en Kigali. En 14 días dejó la insulina, dejó la metformina y obtuvo una glucosa en sangre de 115. La vez anterior que estuve allí, señoras, y de nuevo ella los tenía, viene con 200 y algo, no 400 y algo. Y la primera señora tenía 400 y algo y estaba con insulina y metformina. Y en 14 días dejaron la insulina, dejaron la metformina y ella está en 124. Ahora, ¿se revirtió la diabetes? No, la estábamos controlando a través del programa de estilo de vida. Estábamos usando la nutrición y el ejercicio. Según Loma Linda, caminar 20 minutos reduce el azúcar en sangre más que la insulina. ¿Qué? Una caminata vigorosa de 20 minutos reduce el azúcar en sangre más que una inyección de insulina. Así que usamos el programa del Dr. Walter Kempner en la Universidad de Duke. Al observar a niños y adultos, notó que los pequeños hacían ejercicio 4 veces al día. Recreo matutino, educación física y recreo vespertino. Iban a casa y jugaban. Así que Kempner, un médico alemán de la Universidad de Duke, dijo, hagamos lo mismo con los adultos, hagámoslos hacer ejercicio 4 veces al día. Y hacemos que nuestra gente haga ejercicio 4 veces al día, igual que los niños cuando juegan. Es como jugar, ¿sí? Así que eso es como 4 inyecciones de insulina. Así que esta señora había cambiado su dieta, hacía ejercicio 4 veces al día, tenía una nutrición adecuada, se iba a dormir a las 9, en punto. Pero aún no habíamos reducido su peso corporal al peso corporal ideal. Así que todavía tiene diabetes tipo 2. Aunque logramos bajar su azúcar en sangre a 108, 115, tenemos que... Lo veo un poco como una reparación de un coche. Tienes que restaurarlo. Y digamos que es un Chevy de 1957. Vas a tener que usar una amoladora, vas a tener que lijarlo, vas a ponerle masilla, vas a ponerle relleno, lo lijarás, imprimación, lijar, pintarlo, poner tapicería nueva, neumáticos nuevos, reconstruir el interior. Ese es el proceso de restauración. Una vez que terminas de restaurarlo,
Además, quieres restaurar todas las puertas, no solo una puerta, Todas, las puertas, quieres alinearlas, restaurarlo todo por completo. sí. Bueno, una vez que está restaurado ya no le pasas la amoladora, así que luego paso a la Universidad de Cornell, que es una dieta basada en alimentos integrales de origen vegetal que ideó T. Colin Campbell, con quien hablaste en el verano del 2000. Correcto. Tuve una larga conversación con él. Sí, sabes, él dijo que esa fue la mejor conversación que había tenido con alguien. Disfrutó mucho hablar contigo. Así que cuando aprendí sobre su programa en Cornell, cuando tomé los cursos del programa de Cornell en Cornell, es básicamente eso, esa dieta inicial, ya sabes, frutas, nueces, granos y verduras, ejercicio. Y también le da mucha importancia al ejercicio y al agua. Y por eso lo veo como restaurar y luego lo veo como mantener. Y cuando trabajo con personas como esa señora, tengo que llegar al fondo. Restaurarla totalmente y entonces podemos continuar. Y por eso tenemos que lograr todos los procesos. El peso corporal ideal debe bajar a su nivel. Por eso hay que atacar las causas fundamentales. Sí. Ya ve, la gente quiere un tratamiento para lo que sea que tenga, pero no quiere un cambio de estilo de vida. Y ambas cosas tienen que ir de la mano. Porque como usted dice, la diabetes tipo 2 es reversible. Y no es una cuestión de no tener suficiente insulina, es que la insulina ya no está funcionando al nivel de los receptores para abrir las células y metabolizar el azúcar, porque la célula lo ha bloqueado. Así es. Porque ya no puede manejar el azúcar. Sí. Así que tiene que tratarlo desde la causa raíz de lo que entra en el cuerpo. Sí. Todos los alimentos refinados que la gente come y que causan estos picos de glucosa que sobrecargan totalmente su sistema celular, eso tiene que corregirse. Así que no puede resolver estas enfermedades sin los cambios de estilo de vida que las acompañan. Y no son dietas, son estilos de vida. Cierto. Es algo que tiene que ser a largo plazo porque la enfermedad es simplemente un síntoma de un sistema sobrecargado que no puede lidiar con lo que sea que esté lidiando. Así que el páncreas no ha dejado de producir insulina. La insulina ya no es efectiva porque el cuerpo ha enmascarado el receptor de insulina al ponerle un escudo de proteína encima. En otras palabras, cerrando el pomo de la puerta, por así decirlo. Exacto. La puerta no se abre y por lo tanto ambos tienen que ir de la mano. Y esto es lo que la gente no entiende sobre la salud. La salud es una combinación de muchos factores. Sabes, tiene que haber ejercicio, tiene que haberlo. No puedes esperar tener una circulación saludable si el cuerpo no está acostumbrado a abrir y cerrar los vasos sanguíneos de forma regular. Eventualmente simplemente te obstruyes en ciertas áreas. Tienes que hacer ejercicio, tienes que tener aire fresco, tienes que tener buena agua, tienes que tener una buena nutrición. Necesitas luz solar, necesitas todas estas cosas porque vienen en un paquete completo. Sí. Y esto es lo maravilloso en cuanto a cómo estamos hechos y cómo estamos integrados en nuestro entorno. Y esto sinceramente me suena mucho a creación. Y digo esto porque la creación es en esencia una entidad pura, una fuerza que no es egoísta en absoluto, sino que simplemente se expande. Tienes que dar para recibir. No puedes llenar tu vaso si ya está lleno. Tienes que vaciarlo para poder llenarlo a nivel espiritual y lo mismo a nivel físico. Así que todas estas cosas funcionan juntas. Y como dices, primero tienes que reconstruir el cuerpo antes de poder decir, muy bien, lo tenemos bajo control, pero tu medicación y tu mecanismo podrían ayudar a aliviar el problema, a reducir el azúcar en sangre, a hacer todas esas cosas. Pero si el estilo de vida no cambia, simplemente va a volver a donde estaba. Es como si yo estuviera frotando un trozo de papel de lija y tú vinieras y dijeras, déjame ponerle un poco de medicina.
Y vienes, le pones medicina y te vas. Vuelvo a frotar mi papel de lija y tú regresas y dices, oh, se está poniendo peor. Necesitas más medicina. Pones más medicina. No va a sanar hasta que deje de usar el papel de lija. Así que veo mi trabajo, mientras trabajo con las personas, como ayudarlas a identificar cuál es el papel de lija en sus vidas, descubrir esas causas raíz, ese papel de lija. Detener el papel de lija. Sí, es posible que aún necesitemos hacer cosas para ayudar, ya sabes, abordarlo de forma natural. Como las hierbas de las que hablaste, la hidroterapia y otras cosas, pero tienes que eliminar la causa o no sanará. ¿Existen formas prácticas en las que las personas que luchan con problemas puedan ayudar a identificar ciertas causas del papel de lija? Como si nosotros, solo estoy pensando en alguien que no tiene acceso a algo como un centro de salud o algo así. ¿Hay cosas prácticas que puedan hacer para darse cuenta de qué es el papel de lija o...? Pueden. Somos muy bendecidos. En 1863 fue de hecho la misma mañana en que el general Lee marchaba con su ejército desde Fredericksburg hacia Culpeper. Era una mañana de viernes, el 5 de junio. Y lo que pasó fue que mientras Lincoln envió a Hooker hacia el sur para intentar cortarle el paso, pero Lee logró pasar y llegó a Culpeper. Luego continuó hacia Virginia, hacia el valle de Shenandoah, fue hacia el norte y luego hacia Pensilvania. Y entonces terminamos teniendo Gettysburg. Si Hooker lo hubiera atrapado, no habríamos tenido Gettysburg. Ese mismo día hay un grupo de personas en Battle Creek, Michigan, y se dirigían a una reunión de campamento a unas 30 millas al noreste. Y Otsego, creo, es como lo pronuncian. Y iban hacia allá y esa tarde hubo una visión que encontramos esta información. Es solo información básica y tú los cubriste. Ya sabes, tienes la nutrición. Si comes los alimentos correctos, tienes que ponerle el combustible correcto. No vas a, ya sabes, cuando era niño, recuerdo que había una gasolinera en la que mi papá no paraba. Y yo decía, bueno, papá, ¿por qué no paras ahí? Él decía, tienen problemas, tienen agua en la gasolina. Así que nunca cargábamos gasolina ahí. No pones queroseno en un quemador de gas. No pones diésel en un quemador de gasolina. Y eso es lo que hacemos. Cuando comes Twinkies, tienes sangre de Twinkie. Y cuando tienes sangre de Twinkie, tienes un cerebro de Twinkie y no puedes discernir la palabra de Dios. No puedes, ya sabes, así que tenemos que poner buen combustible. Tenemos que beber agua y cantidades adecuadas de agua, hacer ejercicio y tomar el sol y tomar las decisiones correctas. A eso lo llaman templanza. Y no es solo no beber, no fumar y no consumir drogas. Hay muchas otras cosas sobre las que necesitamos tomar decisiones correctas. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿O están chismeando por allá? Bueno, podemos ayudarlos a cambiar la conversación y decir, tengo algo más que hacer y necesito trabajar. No te involucres en eso. Tomar las decisiones correctas. Ya sabes, tomar aire fresco. La respiración diafragmática es muy importante. ¿Respiras como un chihuahua o usas la respiración diafragmática? ¿No estás durmiendo bien? Ya sabes, ¿te acuestas a tiempo? ¿Estás durmiendo esas 8 horas? ¿Estás entrando en la fase de sueño REM? Es muy importante. Confiar en Dios es la base. Eso es lo que hace que funcione. Pero hay uno nuevo que estoy usando y me parece muy importante. Ese mismo autor habló de ello y en realidad proviene de Proverbios 17:22. Es un corazón alegre. Hace bien como medicina. Absolutamente. Viene gente a verme, siempre destrozada. ¿Ustedes usan la palabra destrozado en Sudáfrica? Sí. Quiero decir, o son tan malos como una serpiente o están tratando de encontrar defectos en todo el mundo y están todos destrozados. Todos los que los rodean terminan destrozados y eso no solo afecta su salud, sino también la salud de los demás y volver a ser positivo. No al estilo Poliana, no solo revoloteando por ahí, pero ser positivo es muy, muy importante para tu salud. Sabes, antes de tratar el cuerpo tienes que tratar la mente. Y tener un proceso de pensamiento bueno y saludable es muy importante para la salud. Si solo estamos buscando fallas todo el tiempo, si siempre estamos revolcándonos en el lodo sobre esto que me pasó hace años. Hay un tipo que es psiquiatra, el Dr. Walter Strachan. No sé si conocías al Dr. Strachan. Él dijo, sí, hay algo terrible que sucedió aquí y estuvo mal, pero ¿puedes arreglarlo ahora? Ya sucedió, ya está hecho, ya terminó.
Él no puede arreglarlo. Destrozaste tu auto. No puedes decir, bueno, voy a cambiar. Como la salvación. Sí lo es. Tienes razón. Y él dice, vamos, quitemos la vista de esto. Miremos hacia acá. Miremos hacia él. ¿Qué necesitamos hacer para llegar de aquí al cielo? Y seamos positivos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo te comunicas con Dios? Te comunicas con Dios a través de tu mente, ¿verdad? Cierto. No puedes tener un cerebro de Twinkie. Así que quieres tener una mente sana y funcional. Y no creo que la gente sea consciente de la influencia de lo que comes y lo que bebes, lo que eso puede tener en tu mente. Si estás tomando sustancias que causan, ya sea vasodilatación o vasoconstricción. Por ejemplo, una bebida con cafeína puede reducir el suministro de oxígeno a tu cerebro hasta en un 40%. También es un psicotrópico. Exacto. ¿Y cómo quieres trabajar en torno a los parámetros espirituales cuando estás funcionando solo con 2 cilindros en lugar de 4? No. Y la gente no entiende que si consumes una comida grasosa, por ejemplo, una comida grasosa recubrirá tus vasos sanguíneos con una capa de grasa. Eso significa que el oxígeno no puede penetrar en tus capilares tan fácilmente como en un sistema limpio y en buen estado. Eso significa que el suministro de oxígeno se reduce. Así que las comidas grasosas, las comidas con grasas libres particularmente, ya sabes, la variedad de grasa animal saturada, reducirán el suministro de oxígeno a tu cerebro. Una hidratación insuficiente causará ciertos cambios en el cerebro porque tus células se deshidratan y eso significa que tienen que protegerse. En otras palabras, ellas desactivan ciertas funciones. Así que tu mente y tu nutrición están muy, muy estrechamente vinculadas entre sí. Y si tú quieres tener una buena experiencia espiritual, entonces necesitas un estilo de vida saludable. Ya sabes, el mundo de la nueva era, que no es un mundo cristiano, se ha dado cuenta de esto. Y si ellos quieren tener una experiencia espiritual, llevarán un estilo de vida saludable. Así que muchas de las cosas relacionadas con el estilo de vida en el mundo actual son de la nueva era. Pero si lo analizas desde una perspectiva bíblica, Dios en su palabra nos ha dado muchas indicaciones sobre cómo vivir, cómo evitar ciertas cosas, qué comer y qué no comer. Por ejemplo, no se supone que debas comer la grasa o la sangre de un animal, y no se supone que debas comer animales inmundos porque están cargados de toxinas. Porque a medida que subes en la cadena alimenticia, desde un herbívoro hasta un carnívoro, hay una acumulación de toxinas llamada magnificación biológica. Y Dios ha eliminado todo eso en su palabra, y sin embargo la humanidad parece querer hacer lo contrario. Hablaste del ejército. Hay otra historia en el ejército alemán. Rommel controlaba el norte de África y su suministro de alimentos, por supuesto, provenía en gran parte de Alemania también. Y sus soldados estaban experimentando muchas enfermedades, especialmente en el caluroso clima desértico del norte de África. Sus soldados estaban constantemente enfermos, o tenían forúnculos, o tenían carbuncos, o furúnculos, o urticaria, o cualquiera de esas cosas. Así que encargó una investigación sobre por qué los lugareños no tenían estas enfermedades, pero sus soldados sí. El informe llegó. La diferencia es que realmente comen el mismo tipo de comida, pero no comen ciertas cosas como la carne de cerdo, por ejemplo. Así que él ordenó que el ejército alemán o su división en el norte de África ya no recibiera más carne de cerdo. En realidad causó un gran alboroto porque esa es una parte importante de la dieta alemana, y las enfermedades desaparecieron. Así que hay una correlación muy fuerte, ¿verdad? La hay. Y en mi propia vida sí,
cuando estaba en la universidad enseñando biociencia médica, la gente venía y tenía, ya sabes, urticaria o tenía antrax o tenía alguna cosa, u otra, y una y otra vez era una de dos causas fundamentales. O comían cerdo o comían pollo. Y el pollo de hoy en día sabemos que no se cría como se hacía en los viejos tiempos. Así que los niveles de toxicidad están por las nubes. Trabajamos mucho en eso. Así que lo que comes realmente afecta a tu sistema. Y un sistema intoxicado afecta a tu mente. Y en el espíritu de profecía leemos mucho sobre eso, ¿verdad? La relación entre lo que consumes y cómo piensas. Sí, ¿Cuál es tu discernimiento espiritual, no? ¿Acaso no necesitamos discernimiento espiritual en los tiempos que vivimos, Walter? absolutamente. Sabes, Daniel capítulo 12, versículo 1 dice que será un tiempo como nunca antes. Y sabes, cuando voy a Ruanda y voy al Museo del Genocidio y veo lo que pasó, quiero decir, conocí al presidente de la conferencia. Su esposa y 8 hijos fueron masacrados con machetes. Y las historias son mucho más gráficas. A principios de la década de 1990 ocurrió uno de los eventos más horribles en la historia del mundo, el genocidio en Ruanda. En ese genocidio, Hutus luchando contra Tutsis, 1 millón de personas fueron asesinadas en menos de 9 meses. Cuando comenzó el genocidio, había 380,000 adventistas del séptimo día en Ruanda. Cuando terminó, 100,000 estaban muertos. En 6 meses, 100,000 adventistas fueron asesinados, no porque fueran adventistas, sino porque formaban parte de la tribu minoritaria. En años recientes he viajado a Ruanda en varias ocasiones, hablando en grandes estadios. Hay juicios en curso ahora mismo en Ruanda juzgando a los asesinos. Mientras viajábamos allí, hablé con mi anfitrión, el presidente de la Unión, Aman Rutalinga, y le dije: Pastor Rutalinga, ¿murió alguien que usted conociera en el genocidio? Él dijo: Pastor Mark, yo estaba predicando el día que salió el anuncio por radio, corten los árboles altos. Y cuando se emitió el anuncio por radio, corten los árboles altos, decenas de miles de milicianos, en su mayoría jóvenes con machetes, corrieron por las calles matando a cada tutsi que podían ver. La matanza fue tan grande que los cuerpos se amontonaron en las calles y los perros vinieron y se los comieron. La matanza fue tal que miles de cuerpos obstruyeron el río. El pastor Rutalinga predicaba cuando la milicia irrumpió, sacó a su esposa, hijos y nietos y los mató afuera. Pregunté al presidente de la Unión si perdió a alguien y respondió: sí, así fue. Le dije: ¿a quién perdió? Perdí a mi esposa y 7 hijos. Pregunté a mi conductor: ¿perdió a alguien? Sí, a 47 familiares. Soy el único sobreviviente. Mientras hablaba con ellos, el pastor Aman Rutalinga me dijo: Mark, quiero que conozcas a una mujer, y cuando la conozcas, tu vida cambiará para siempre. Su nombre es Adele Selfu. Así que nos subimos a la camioneta y salimos por este camino difícil en el campo, a las afueras de Kigali, en Ruanda. Y el pastor Rutalinga me contó la historia mientras íbamos. Esta mujer había estado con su esposo cuando llegaron los asesinos, y ella le sostuvo la mano mientras le partían la cabeza con un machete y mientras lo golpeaban en el cuello y lo asesinaban. Ella estaba allí. Y el pastor Aman Rutalinga dijo: Mark, creo que ella te contará la historia. Al entrar en su casa vi una foto de su esposo, un pastor adventista del séptimo día, en la pared. Y por respeto simplemente me acerqué, me quedé de pie y miré la foto. Y pensé en cómo sería si estuviera sosteniendo la mano de mi esposa y alguien corriera hacia mí, y el horror que ella viviría mientras me partían la cabeza con un machete. Mientras nos sentábamos, charlamos un poco y la señora Selfu entró en la habitación. Y abordé el tema con mucho cuidado. Le dije: Hermana Selfu, entiendo que usted estaba con su esposo cuando la milicia lo mató a machetazos. Puede que sea muy difícil hablar de ello, pero ¿le gustaría compartirlo conmigo?
Ella comenzó a llorar y dijo, Pastor, lo compartiré. Ella dijo, recibimos noticias de que la milicia se acercaba cada vez más a nuestra aldea. Huimos con otras 45 personas al sótano de una iglesia católica. Pensamos que sería un escondite y que quizás pasarían de largo por la iglesia. Mientras estábamos en el sótano, la milicia entró con machetes. Empezaron a acuchillar y acuchillar y acuchillar. En realidad, había 60 personas en la habitación. 45 fueron asesinadas de inmediato. Ella dijo, sostenía la mano de mi esposo y alguien vino y simplemente lo golpeó con un machete y la sangre de su cabeza me salpicó por todas partes. Ella dijo, fue horrible, pastor. Y luego la persona tomó el machete y me golpeó en la cabeza. Ella se apartó su hermoso cabello negro y vi una cicatriz que comenzaba aquí y bajaba por el centro de su cabeza. Ella dijo, pastor, luego me golpearon en la muñeca tratando de cortármela. Ella levantó su muñeca, simplemente colgaba. Ella dijo, pastor, luego me golpearon en el hombro. Y ella se bajó un poco el vestido y vi la cicatriz en su hombro. Ella dijo, me dieron por muerta y mi cuerpo yacía entre los cadáveres durante 3 días. Al final de los 3 días, la milicia se había ido. Así que, dijo ella, los aldeanos vinieron a enterrar a los muertos. Alguien antes de enterrarme me tomó el pulso y todavía tenía pulso. Así que me llevaron. Estaba inconsciente. Empezaron a cuidarme para que me recuperara. Pastor, estuve entrando y saliendo de hospitales durante 3 años. Para entonces, las fuerzas de fuera de Ruanda que estaban en el Congo lucharon para regresar, liberaron el país, construyeron 18 prisiones para los asesinos y encarcelaron a 180,000 personas. La señora Selfu tardó 3 años en recuperar la salud, pero para entonces ya había estabilidad en el país. Y ella me dijo, Pastor Mark, tengo que decidir si voy a ser una anciana amargada y enojada o no. Y dijo, tomé la decisión de que la muerte de mi esposo no sería en vano. Tenía la seguridad latiendo en mi corazón de que Jesucristo volvería y que lo que mi esposo querría sería que yo fuera a ministrar a los asesinos. Así que, pastor, hay una prisión no muy lejos de este pueblo y me convertí en la madre de esa prisión. Entraba y llevaba mantas a la prisión debido a las noches frías. Entraba y llevaba comida a la prisión. Comencé a estudiar la Biblia con los prisioneros. Estos eran asesinos. Un día, pastor, estaba en la prisión, un joven cayó a mis pies y comenzó a besar mis pies. Miré su rostro y preguntó, ¿me recuerdas? Ella respondió, ojalá pudiera borrarlo de mi mente. Era el joven que tomó el machete y partió la cabeza de mi esposo. Era el joven. Nunca supe que estaba en esa prisión. Nunca pensé que lo volvería a ver. Fue el joven quien tomó el machete, me dejó la cicatriz en la cabeza y me causó tanto dolor. Y él dijo, ¿me perdonarías? Y ella dijo, lo levanté, lo abracé y le dije, te perdonaré. Pastor, estudié la Biblia con él durante 6 meses. Pastor, él se puso de pie ante toda la prisión y reunimos a todos los prisioneros en el patio de la cárcel el día de su bautismo y él confesó su pecado. Pastor, lo bautizamos. Ahora, pastor, él obtuvo la amnistía después de unos años y fue liberado de la prisión. Pero aquí está el problema. Su padre y su madre fueron asesinados en el genocidio. Él no tenía dónde vivir. Pastor, lo adopté como mi hijo. ¿Le gustaría conocerlo? Mi corazón latía con fuerza. Gotas de sudor brotaban de mi frente. Miré la foto del pastor a quien este hombre había matado. Pensé que un asesino iba a entrar por la puerta, y Luis entró por la puerta. Una sonrisa amable en su rostro, un brillo en sus ojos. Y Aman Rutalinga, o mejor dicho, la señora Selfo, se acercó y lo rodeó con sus brazos. Y ella dijo, permítame presentarle a mi hijo adoptivo. Ella dijo, un día cuando Jesús venga, todo el sufrimiento habrá valido la pena. Y ser capaz de, mentalmente ser capaz de atravesar un momento como nunca antes. Nuestras mentes tienen que estar despejadas. Sí,
para poder hablar con Dios y decir, está bien, ¿cuál es mi próximo movimiento? Ayúdame con esto. Y la otra cosa que mucha gente no considera es que vienen y dicen, ya sabes, este es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera con él. No puedes. Tú fuiste comprado con un precio. Así es. ¿No es tuyo? 1 Corintios 6 es muy claro al respecto. Solo somos cuidadores. Y el 3 dice lo que va a pasar si no lo cuidamos. Será destruido. Y luego miras 1 Corintios 10:31. Dios nos da pequeñas pistas porque nos ama. Dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Sí. Eso incluiría absolutamente todo. Pero Él nos ama tal como ese mandamiento que nos dio. Hay un día especial que deben observar aquí. Tengan cuidado, chicos, se les va a olvidar. Aquí dice, sí, pues comen o beben. Háganlo para Dios. Hagan lo que hagan. Y así que Él nos ama y dice, tengan cuidado con lo que comen, tengan cuidado con lo que beben, porque va a afectar el cuerpo. Sí. Bueno, Romanos capítulo 12 deja bastante claro que lo que comes tiene un efecto en tu mente. Saben, la gente hoy en día piensa que las atrocidades y las cosas que sucedieron en el pasado, digamos bajo Mao Zedong o el régimen nazi o cualquiera de esos que hemos superado eso, no volverá a suceder. Si quieren saber de lo que es capaz la humanidad, tienen que tomar nota de lo que ha hecho en la historia. Y la Biblia ya dice que no hay nada nuevo bajo el sol, y la naturaleza del hombre ciertamente no ha cambiado para mejor en 6,000 años. Así que podemos esperar lo peor de la humanidad. Y si eres empujado en una cierta dirección, bueno, solo mira la historia y mira los efectos y las torturas de la Edad Media y las terribles atrocidades que la humanidad puede llegar a idear. Y si crees que es cosa del pasado, entonces mira la guerra moderna y algunas de las torturas que han estado ocurriendo y las historias horrendas que están saliendo a la luz. La humanidad no ha cambiado. Necesitamos tener una conexión clara con Dios. Necesitamos tener un cuerpo limpio para que podamos escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios es una voz suave y apacible. No te va a gritar, tienes que estar atento para escucharla. Así que la dieta y la salud son muy importantes. Y sí, necesitamos medicamentos o digamos alternativas a los medicamentos, porque los medicamentos siempre tendrán un efecto negativo. Es decir, toma cualquier medicamento sencillo hoy en día. Sea lo que sea, ya sabes, cualquier cosa, saca el prospecto y lee cuáles son los efectos secundarios. Son tan largos como tu brazo, ¿verdad? Mientras que si tomas algo de origen herbal, en la mayoría de los casos eso no ocurre. Así que en cuanto a alopatía o naturopatía, obviamente si puedes, tomas el camino natural, ¿verdad? Y limpiar el cuerpo y limpiar la mente. ¿Sabes? Traslado a bastantes personas en helicóptero. La Interestatal I-40 pasa por mi distrito de bomberos y tenemos accidentes muy graves. No, una cataplasma de carbón no va a funcionar para esa fractura expuesta. No. Así que tengo que subirlos a un helicóptero y enviarlos a la UT en Knoxville. Absolutamente. Hay un lugar para eso. La diabetes tipo 1 todavía no hemos descubierto, ya sabes, cómo... Sí, digamos que eres tipo 1 y estás usando 60, 80 unidades de insulina. No es raro poder ayudarte a reducir a 10, incluso 5 unidades de insulina, lo cual es mucho mejor. Sí. Eso es porque controlas tu azúcar de forma natural. Sí. Pero no estás resolviendo el problema porque no tienes insulina. No, correcto. Y por eso no hemos descifrado eso. Pero existe la promesa de que si estudiamos la fisiología, podemos llegar a usar cada vez menos dosis de medicamentos hasta llegar al punto en que no tengamos que usar ninguno. Eso nos lo dicen en Inspiration. Esa es una promesa de que podemos llegar allí. Pero lo que implica es que tenemos que tomarnos el tiempo y estudiar la fisiología. Y necesitamos estudiar la fisiología más de lo que estamos estudiando la farmacología sobre cómo simplemente tratar signos y síntomas. Vamos a averiguar cómo funciona ese cuerpo.
Y creo que podemos llegar a ese punto en el que podamos aprender cómo lidiar con ese tipo 1. Porque les puedo decir, cuando dejé la atención médica regular y le dije a la corporación que me iba, había trabajado en ella durante 25 años en administración. Y dije, me voy a un lugar que puede revertir la diabetes tipo 2. Me miraron a los ojos y dijeron, Walt, estás loco, no se puede hacer. No lo hagas, vas a arruinar tu reputación. Y entonces dije, incluso podemos mejorar la diabetes tipo 1. Y me miraron y dijeron, Walt, eres un estúpido, vas a arruinar tu reputación. No puedes mejorar la diabetes tipo 1. Bueno, ¿adivinen qué? Fui a un lugar donde puedes revertir la tipo 2. Sí, puedes revertir la tipo 1. Así que solo tenemos que dedicar tiempo a aprender esa fisiología. ¿Y cuál es la mejor manera de hablar con Dios? Pedirle ayuda mientras hacemos esa investigación. Ya sabes, muéstrame cómo funciona el cuerpo. Y a medida que estudiamos y aprendemos, creo que Él nos mostrará eso. Así que uno de los desafíos que me preocupan es Satanás. Él ve lo que funciona y lo repite. Y al observar a Adán eligió comer el fruto no porque quisiera ser como Dios. No es porque amaba a su esposa más que a Dios. Pero no se detuvo ahí. Siguiendo adelante, ¿por qué murió la esposa de Lot? No porque ella se diera la vuelta. Lot murió, quiero decir, su esposa murió porque Lot se demoró. Sí. ¿Correcto? Sí. ¿Por qué se demoró? Sus hijos. Sí. Sus hijos estaban allí y él quería sacar a sus hijos. Ella, si él hubiera seguido adelante y se hubiera ido, ella no se habría dado la vuelta. Probablemente ya se habrían ido hace mucho tiempo y ella habría estado a salvo. ¿Puede suceder eso al final? Sí. ¿Estamos preparando a la gente hoy para esa situación? Sí, como hombres, nuestro trabajo es preparar a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, pero no podemos obligarlos. Dios no nos obliga a hacer las cosas. Y podemos ser ejemplos, podemos compartir con ellos, pero esa persona tiene la opción de aceptar a Dios o no. Pero creo que mientras miramos hacia el final, ¿estamos preparados para alejarnos si tuviéramos que hacerlo? Ya sabes. Te entiendo. Adán no debería haber comido del fruto, pero simplemente no pudo. Tienes un buen amor. Es una falta mayor. Sí, tienes una gran historia de amor, pero él tenía la mejor historia de amor. No había pecado. Ninguno, punto. Simplemente no podía imaginarse estar lejos, perder a su esposa. Creo que eso puede suceder al final, donde un cónyuge puede, ya sabes, frenar a esa persona, o los hijos o los nietos frenan a esa persona. ¿Estamos listos para eso psicológicamente? ¿Cómo nos preparamos para eso? Esa es una excelente pregunta. La respuesta, creo, reside en Enoc. Tienes que caminar con Dios. Tienes que entender la mentalidad de Dios. Debes entender que Dios está más dispuesto a salvar a todos de lo que tú jamás serás capaz. Él está tan dispuesto que entregó su vida para hacerlo posible. Pero Él no es un Dios de coerción. Así que tu patrón de pensamiento tiene que entrar en armonía con el patrón de pensamiento de Dios. Ser santificado, ser santo, una de las definiciones que leemos al respecto es estar en acuerdo con Dios. Así que cuando Dios lo dice, hay una urgencia. Así que básicamente lo que significa, Walt, es que tenemos que preparar a nuestras familias ahora. Cierto. Y no esperar hasta el último minuto antes de decir o hacer algo y luego intentar frenéticamente revertir lo que hemos descuidado a lo largo de los años. Básicamente tenemos que hacerlo ahora y cuando Dios habla, ¿tú actúas? Y también, si tú debes prepararte de una manera en la que debes tener esa relación con Dios sin importar qué, y eso es difícil de decir, lo que dijiste antes. Incluso si nadie debería interponerse entre tu relación con Dios, ni tus hijos, ni tu esposa, nadie. Esa es la primera línea, y luego el resto sigue. Así que podemos... Esa relación. Eso es. Tenemos que tener esa relación con Dios. Debes tenerla. Tienes que tener ese caminar diario. Esa es la clave. Y debes ser capaz de discernir la voz y debes actuar conforme a ella. Sí. Es verdad. Entonces, ¿cómo siempre te interesó la salud? Mi título era en Administración de Servicios de Salud. Hice eso durante 20 años.
En los últimos 2 años y medio de ese tiempo, 3 años de ese tiempo, me enfermé mucho y tuve un problema de salud del que puedes morir. Y mi gastroenterólogo me dijo que no había solución para lo que tenía, que iba a morir. Bueno, cuando el médico te dice que vas a morir, entonces vas a otro médico. Y recordé a un cardiólogo con el que había cenado unos 5 años antes y me habló de un médico que había ido a la Facultad de Medicina de Loma Linda, pero que practicaba la medicina natural. Así que fui a verlo. Y de hecho, él está aquí en esta convención ahora mismo. Y fui a verlo. Y él, a través del estilo de vida, lo que ustedes hacen en su centro de estilo de vida, me hizo cambiar mi estilo de vida. Y en 6 meses estaba totalmente curado. Al mismo tiempo, y es interesante cómo trabaja Dios, al mismo tiempo, en ese mismo proceso fui a una iglesia y teníamos un pastor laico y me preguntó si yo predicaría. Y nunca había predicado antes y dije, ¿qué hago? Pero siempre creí que sí. Si el comité de nominaciones te pide que hagas algo, oras y si eso es lo que Dios quiere que hagas, entonces supongo que necesito averiguar cómo hacerlo. Bueno, dije, está bien, dime sobre qué necesito predicar. Nunca he predicado antes. Estaba tan nervioso como se puede estar. Y él, así que me entregó este librito y me dijo, quiero que prediques sobre lo que hay en este libro. Fue una forma amable de decirme, Walt, estás en la profesión equivocada y necesitas una profesión diferente. El hombre era inteligente, así que me dio este libro y leí el libro entero. Ahora, para predicar sobre algo, tienes que leerlo a fondo para poder predicar sobre ello. Absolutamente. No puedes enseñar si no... Exacto. Así que leí el libro muy a fondo y luego prediqué sobre él. Y el análisis comparativo es muy importante en los negocios y en la atención sanitaria. Crecí en una granja. El análisis comparativo también es importante allí. Así que comparé lo que había en este libro con lo que estaba haciendo en el trabajo. Lo comparé con mi propia vida. Y cuando era niño, mi padre, al crecer en una granja, me acostaba todas las noches. Era una generación diferente. No era que te preguntaran algo, te decían algo. Y me decía qué esperaba de mí. A menudo me decía, hijo, vas a crecer. Vas a querer una esposa, vas a querer una familia. Espero que consigas un trabajo, que ganes suficiente dinero para poner comida en la mesa. Sí. Un techo sobre sus cabezas y espero que sea legal y ético. Él decía, no me importa si cavas zanjas. Esto es lo que espero de ti. Así era simplemente esa generación. ¡Pum! Fue una buena generación. Sí. Así que después de mi problema de salud y de no ser arreglado y de que este tipo me ayudara, eso, corregido. La industria en la que trabajaba no pudo arreglarme, pero aquí, hacer cosas naturales me arregló. Leí este libro y mientras leía el libro, lo que decía que hiciera no es lo que hacíamos en el trabajo. 2 cosas diferentes. Y una noche fui a casa con Mary Lou y le dije, no me importa si tengo que cavar zanjas. Lo que estoy haciendo es legal, pero no es ético. Estoy jugando juegos en la atención médica. Y lo hicimos. Jugamos muchos juegos. Y dije, voy a cambiar de carrera. Y ese pequeño libro era El Ministerio de Curación. ¿El Ministerio de Curación? Sí, y cambió mi carrera. Sí. Iba a preguntarte cuál era el libro. Así que es una lectura recomendada. Realmente lo es, y sabes, regalo mucho ese libro. Y hay una señora con la que has trabajado bastante, Barbara O'Neill. Así que estoy en Carolina del Norte. Leí ese pequeño libro. Cambié mi carrera. Bárbara está en Australia. Fantástico. Trabajaba en salud, leyó un libro y cambió de carrera. Ese libro cambió nuestras 2 vidas. Estuvimos aquí ayer. Eso es increíble. Pero tú probablemente usaste ese mismo libro en bastantes de tus experimentos en la universidad. En realidad me tomó mucho tiempo leer antes de leer El Ministerio de Curación. Leí otros libros, por supuesto, consejos sobre el régimen alimenticio y todos esos, pero el Ministerio de Curación tenía una dimensión espiritual a la que tuve que adaptarme. Tiene sentido. Y al principio, por supuesto, como científico,
tenía tantas anomalías científicas, que tenía que resolver. Tuve que hacer tantos cambios de mentalidad, de evolucionista a creacionista. Eso es es un cambio de mentalidad enorme. Y luego también en términos de salud, y además yo era fisiólogo, así que esa era mi especialidad. A mí me encantaba la fisiología. Y más adelante en mi carrera fui profesor de fisiología. Lo llamaban biociencia médica, pero era fisiología. Así que yo necesitaba entender bien la ciencia, el porqué, la causa y el efecto. Mientras que el Ministerio de Curación tiene mucho de eso, pero tiene una tremenda dimensión espiritual. Así que primero tuve que resolver la ciencia. Luego pasé a lo espiritual y obtuve ese entendimiento. Así que fue un poco diferente al tuyo, pero tal vez mi mente alemana, pragmática y analítica, necesitaba eso en esa etapa. Sí, Así que en consejos sobre el régimen alimenticio, dice top. sí, La verdad es que todo es muy directo, sí. casi al estilo de la Gestapo. Y eso es lo que necesitaba al principio, sí. Dios trabaja increíble. Sí, Él tenía la solución para sus dos problemas en el mismo autor, pero en libros diferentes. otras libras. Es cierto, ese libro que mencionaste, Consejos sobre Dieta y Alimentos. Conocí a una señora en Nueva York, en un ministerio juntos, y dijo que había hecho un viaje fuera de la ciudad de Nueva York. Ella estaba en primera clase, y un hombre se sentó a su lado. Él saca el libro y lo lee. Ella dice, ¿usted es adventista del séptimo día? Y él, no, ¿por qué? Ella, ese libro es mío. Era consejos sobre dieta y alimentos. ¿Y él? No. Era Dr. Oz. El Dr. Oz. Sí. Qué interesante. Sí. Muy interesante. Gracias. Sí que es interesante. Muchas gracias por tu tiempo. Fue increíble tener esta charla. Gracias. De nada. Dales a los espectadores tus datos de contacto y dónde encontrar tu ministerio. Sí, la semilla de mostaza, mustardseed.us. También puedes buscar Walt Cross en Google y te llevará directo. El material de Walt también lo pueden encontrar en nuestro servicio de descarga. Así que pueden ir y echar un vistazo. Gracias. Gracias. Bueno, ha sido muy agradable tener esta discusión. Sí. Y estoy muy contento de poder compartir contigo que nosotros también hemos intentado empezar a implementar estas cosas y tenemos unos resultados muy positivos. Y si le añades el lado espiritual a todo esto, y es que hay que hacerlo. No se pueden separar. Porque hacedlo todo para la gloria de Dios. La bendición de Dios lo acompañará. Que el Señor lo bendiga en su trabajo. Y a ustedes. Ok, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gran honor el poder conversar con usted. Igualmente. Gracias. Gracias. Terminamos con una oración. Porfa. Padre Celestial, tenemos un interés personal en esto. Tú has construido maravillosamente nuestros cuerpos y nos has dado muchísima información en tu palabra y a través de la inspiración sobre cómo cuidarlos. Ayúdanos a implementarlos sabiamente y a que otros lo hagan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.